Relato familiar, el abuelo y Rafa. Me contaron que aquel día todos se habían ido a la capilla, mientras el abuelo se quedó en casa, como siempre, gruñendo y lanzando maldiciones, mofándose de quienes tenían fe en algo más allá. Se instaló junto a la entrada, apoyado en el marco con un hombro, masticando una ramita, con esa sonrisa suya que ponía los nervios de punta. Al volver de la misa, lo hallaron en su sillón favorito, viendo una película de Chen Chan, el único bálsamo que lograba apaciguarlo, que lo hacía reír y lo alejaba, aunque fuera por un rato, de su carácter áspero. Germán Valdés, el gran cómico del cine mexicano, era su refugio. Así pasó sus últimos momentos, mirando una de esas cintas. Murió solo, como prefería estar. Algunos dirían que tuvo suerte al irse en paz, aunque otros pensaban que no merecía tanta calma después de todo el daño que hizo. El abuelo nunca enfrentó las consecuencias de sus actos. Pero, ¿qué tiene esto de extraño o sobrenatural? ¿Por qué hablo de la muerte como algo que me intriga, como si no fuera definitiva? Aquí viene lo inquietante. Un año después de que el abuelo falleciera, nació mi sobrino, Máximo. Le pusieron de segundo nombre Rafael, como el abuelo, aunque mi abuela se opuso con todas sus fuerzas. Hoy Máximo tiene 12 años y, desde pequeño, insistió en que lo llamáramos Rafa. Nadie le ha hablado del bisabuelo, de cómo era o qué hacía. No quedan ni fotos suyas en la casa. Sin embargo, hay algo raro en Rafa, algo oscuro. Es un niño cruel por naturaleza. Maltrata a otros chicos, a los animales que lo rodean. Cuando heredamos los gatos de la abuela, descubrimos que él los acosaba en secreto. Ahora están seguros con nosotros. En la escuela han llamado varias veces por su comportamiento, ha pasado por 5 primarias y solo las monjas de la secundaria donde está ahora han logrado controlarlo un poco. Rafa se apoya en el marco de la sala, con una ramita en la boca, igual que el abuelo, y sonríe con esa misma mueca perturbadora. A pesar de ser solo un niño, ha alejado a la familia de la casa de la abuela, a la que solo vamos por ella. Algunos dicen haberlo visto deambular solo por ahí, hablando consigo mismo, riendo en su cuarto sin televisión ni celular, sin nada que explique su risa. Solo se calma cuando se sienta en el viejo sillón del abuelo y pone una película de Chen Chan. Pero lo más escalofriante pasó una noche. La abuela despertó sintiendo unos ojos clavados en ella. Al abrir los suyos, vio a Rafa en la puerta, mirándola con esa sonrisa maligna que tanto temía en el abuelo. Sin decir palabra, él asintió, como confirmando las sospechas que ella guardaba en lo más hondo. Luego se perdió en las sombras de la sala. Desde entonces, en la familia se susurra que la muerte no es el fin, que el abuelo sigue entre nosotros de alguna forma. El origen, la casa del pueblo ***. Esta es mi historia, o más bien la del abuelo, que comencé a recordar cuando escuché *relatos de la noche * a finales de 2020. Él había muerto de COVID ese año. Fue duro para todos, pero se fue como vivió, a su manera. Rechazó el hospital, donde la gente entraba para no salir, en un tiempo en que ni los cuerpos regresaban a las familias. Prefirió irse al pueblo, a esa casa vieja y abandonada que siempre lo esperó. Ahí falleció y ahí lo enterramos. Estando en el pueblo, en esa casa, recordé una historia que él nos contaba. En su vida tuvo solo 2 encuentros con lo paranormal, pero decía que con eso bastaba. Desde que descubrí esos relatos nocturnos, quise compartir esto. Han pasado 4 años desde su muerte, y solo ahora me siento lista para hablar de él y de lo que vivió. La historia se remonta a su infancia, cerca de la casa que conocí. Vivió sus primeros años en una casita de adobe que hoy es solo un recuerdo en la tierra. El pueblo era pequeño entonces, apenas un puñado de hogares dispersos en un llano rodeado de cerros. Cuando no había trabajo en el campo, su padre se iba a la ciudad a laborar en la construcción. En una de esas ausencias, con su madre cuidando de él, de 7 años, su hermano mayor, de 9, y el menor, de apenas 1 año, ocurrió algo extraño. El menor, Anastasio, nació débil. Su parto fue tan complicado que casi se lleva a él y a su madre. Pasaron un mes en un hospital de la ciudad antes de que mi abuelo y su hermana pudieran conocerlo. Siempre enfermo, el pequeño Anastasio luchaba por sobrevivir.
Una tarde, mientras el abuelo jugaba con su perro cerca de la casa, su hermana entró corriendo desde el patio, como si la hubieran llamado. Luego le pidió que entrara también, sin explicarle nada, con una calma inusual. Él, pequeño pero atento a las señales, supo que algo grave pasaba. Lo sintió en el estómago, un dolor que lo golpeó al acercarse. Los ojos llorosos de su hermana lo confirmaron todo. Anastasio había muerto a las 3:30 de la tarde. No había nada que hacer. Su madre lo había alimentado y abrazado en una silla bañada por el sol que entraba por la ventana. Se durmieron juntos, pero de pronto el bebé dio un suspiro largo y se apagó. Ella intentó despertarlo, sin éxito. En ese pueblo no había hospital cerca, el más próximo estaba en la ciudad. La madre decidió caminar al pueblo vecino para tomar un autobús y avisar al padre. Antes de irse, vistió al pequeño con la ropa que habían comprado para su bautizo y les encargó a sus hijos que cuidaran el cuerpo, que no salieran ni dijeran nada a nadie. No quería curiosos rondando por morbo. Cubrieron al bebé con una manta y se sentaron en la entrada, viendo a su madre alejarse por un camino seco y polvoriento. Esa primera hora fue eterna. Daban vueltas por la casa, evitando mirar la manta que los atraía como imán. Cada vistazo avivaba el dolor en el estómago del abuelo. Recordaban al pequeño Anastasio, que ya no lloraría ni jalaría la cola del perro, un animal noble que solo le gruñía sin hacerle daño. El abuelo se perdía en esos recuerdos para aliviar la pena, mientras su hermana limpiaba la casa, como si así pudiera posponer el duelo. El camionero en la rumorosa asterisco. Hace años, alguien muy cercano a mí, casi familia, me contó esta historia. Él se dedica a transportar mercancías en camiones y tráileres, su vida es el volante. Una noche le tocó llevar un cargamento ligero de Tijuana a Mexicali en un camión mediano. No iría en caravana como solía, sino solo. El trayecto era corto, incluso atravesando la rumorosa, esa carretera traicionera que desciende al desierto de la Laguna Salada. Salió al atardecer y a las 9 de la noche estaba bajando por las curvas cuando el motor empezó a fallar. Sabía que era una mala señal, así que se detuvo en un descanso y apagó el camión. Al revisarlo, vio que no podría seguir, llamó por radio a sus compañeros, quienes le avisaron que una grúa tardaría unas 3 horas en llegar. Le pidieron seguir el protocolo, encerrarse y no abrirle a nadie por seguridad. La noche estaba fría, el viento cortaba la piel y apenas pasaban vehículos. El protocolo era claro, no aceptar ayuda de extraños. Resignado, esperó. Tras un rato, el aburrimiento y el sueño lo vencieron. Se recostó en el asiento, con la cabeza hacia el lado del copiloto, y se durmió arrullado por el viento entre las rocas. Despertó sobresaltado cuando alguien golpeó la ventana. Se incorporó y vio a una anciana pegada al cristal, preguntándole si estaba bien. La oscuridad le impedía verle el rostro, pero su insistencia lo puso nervioso. Recordó historias de asaltos y se preguntó qué hacía una mujer así, sola, en plena montaña. Le dijo con firmeza que se fuera, que estaba bien y no podía abrirle. Entonces se dio cuenta de algo extraño, la anciana no estaba en el estribo del camión. Era demasiado alta para estar a esa altura sin apoyo. El miedo lo invadió. Bajó apenas la ventana para que lo oyera, pero ella, en lugar de retroceder, metió los dedos por la rendija. Él se apartó, y lo que vio después no sabe si fue real o fruto del pánico, los dedos de la mujer se alargaron como ramas, buscando el seguro de la puerta. Lloró de terror, hundido en el otro extremo de la cabina, con los ojos cerrados, incapaz de escapar. Un claxon lo sacó del trance, otro camionero pasó, pero él no tuvo fuerzas para pedir ayuda. Horas después, su compañero y la grúa llegaron. Les contó, temblando, sobre la anciana fantasmal. Ellos, escépticos, lo calmaron como si hubiera sido un sueño. Siguieron hacia Mexicali y, en una parada en el desierto, compartió la historia con otros traileros. Uno mencionó a un colega que, esa misma noche, vio a una mujer alta con piernas de cabra intentando entrar a un camión. Es la bruja de la Rumorosa, dijo otro. Aunque asustados, esos hombres curtidos seguían recorriendo esa carretera, evitando parar en los descansos después de medianoche.
La casa de Raúl asterisco asterisco. Cuando era niño, mi mejor amigo era Raúl. Lo admiraba no solo por su carácter, sino por su vida perfecta, padres cariñosos, un cuarto propio lleno de juguetes y videojuegos modernos, una casa grande. La primera vez que me invitó a dormir, acepté encantado. Alquilábamos películas, comíamos pizza o hamburguesas y jugábamos hasta caer rendidos. Sus padres me trataban como a un hijo. Pero había algo raro en esa casa, sentía que tenía fantasmas. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuché golpes en la ventana a medianoche. Pensé que era una rama, pero el sonido volvió, más claro. Fingí dormir, muerto de miedo. Al día siguiente lo olvidé, y seguí yendo. Pero los ruidos persistieron, golpes, intentos de abrir la ventana. Una vez vi una mano flaca retirarse. Desperté a Raúl, y sus padres revisaron, pero no encontraron nada. Me mostraron la alarma y me dieron la clave para tranquilizarme. Con el tiempo, los sonidos se intensificaron. Una noche vi a un hombre alto y delgado en el jardín, calvo, sin cejas, mirándonos desde la oscuridad. Durante Semana Santa, lo vi acercarse cada noche un poco más. No dije nada, temiendo que dejaran de invitarme. La última vez desperté con una sed extraña, como decía mi abuela cuando algo te observa. Fui por agua y, al pasar por la sala, algo me vio. Era esa figura, dentro de la casa, con ojos desorbitados. Me quedé inmóvil hasta que retrocedí al cuarto. Dejé de ir. Raúl no insistió y encontró otro amigo, Noel. Años después, ya veinteañeros, lo encontré y le conté por qué me alejé. Me confesó que no era un fantasma, un familiar lejano con una enfermedad mental escapaba de su casa y se obsesionaba con la de Raúl. Había aprendido a desactivar la alarma y entraba. Una noche, el papá de Raúl lo encontró dentro y casi lo mata, pero fue atrapado. Murió años después, dejando tras de sí un historial de ataques. No era sobrenatural, pero el peligro fue real. Los 15 de Ana asterisco asterisco. Soy Ana Delgado y quiero contarles sobre mi fiesta de 15 años, un día inolvidable por lo aterrador que fue. No soñaba con una gran celebración, un pastel me habría bastado. Pero mi mamá ahorró para llevarnos de viaje a Puerto Vallarta, parando en pueblitos en el camino. Salimos en el carro, mi mamá, mi hermana, mi hermano y un vecinito de 6 años. En Nayarit nos atrapó la noche. Una lluvia fuerte y una niebla espesa nos obligaron a orillarnos en una carretera oscura. Los trailers pasaban tan cerca que sacudían el carro. Avanzamos un poco más para apartarnos, esperando a que la niebla se despejara. Cuando lo hizo, vimos cruces junto a nosotros, como las de los accidentes, pero eran muchas. Estábamos en un cementerio. Salimos rápido, buscando un hotel o una caseta, perdidos sin mapa ni GPS. Tras kilómetros, vimos una cruz azul neón. Mi mamá pensó que era una iglesia y avanzamos hacia ella, pero se alejaba cuanto más nos acercábamos. A las 2:30 de la mañana, exhaustos, nos detuvimos. Un hombre apareció caminando y nos indicó un camino de tierra hacia un pueblo. Lo seguimos y encontramos casas, calles empedradas llenas de gente despierta, como si fuera de día. Preguntamos por un hotel, pero estaba lleno por una fiesta. Dormimos en el carro frente a una comisaría, bajo un reloj de piedra. Mi hermano y yo quisimos ir a la fiesta, pero mi mamá dijo que no. La noche fue eterna, con calor y bichos afuera. El reloj parecía detenido en las 3:45 de la mañana. Al amanecer, quisimos desayunar en el pueblo, pero al volver no había nada, ni casas, ni gente. Nos reímos nerviosos, incrédulos, y buscamos otro lugar para calmarnos. Aún nos preguntamos qué habría pasado si hubiéramos ido a esa fiesta. El bosque prohibido asterisco asterisco. Nunca creí en lo paranormal, a pesar de las historias que me contaban. Pero me tocó vivir algo que cambió todo, cerca de la Ciudad de México, en un bosque donde la gente acampa. Fui con el grupo de mi novia, Mariana, de última hora. Ella iba con Sofía, Diana, Jaime y, originalmente, Alfredo, pero una pelea lo dejó fuera. Mariana me pidió ir, tenía un mal presentimiento.
El ambiente estaba raro desde el inicio. Caminamos al bosque, pero el lugar habitual estaba ocupado. Un grupo ruidoso nos hizo buscar otro sitio. Jaime sugirió un lugar remoto, hermoso pero lejano. Tras horas de caminata, vimos gente entre los árboles, un grupo con un cura, mirándonos fijamente. Seguimos, con dos chicos siguiéndonos a distancia. Llegamos a un sitio increíble, pero al caer la noche todo cambió. El silencio era absoluto. Escuchamos un chillido lejano, luego rezos y pasos acercándose. Algo pesado cayó cerca. Jaime y Sofía regresaron asustados, sintiendo presencias. Decidimos buscar, vi una criatura con brazos como ramas, piel de corteza y ojos feroces, arrastrándose. Jaime dijo que era una bruja, que otras venían por ella. Corrimos colina abajo, perseguidos por chillidos. Otros del grupo del cura huían también. Llegamos al estacionamiento, pero la camioneta no estaba. Una señora nos llamó desde un sendero, pero al seguirla casi caemos a un barranco. Jaime y Sofía aparecieron, diciendo que el auto estaba ahí, sin gasolina. Tapamos las ventanas y dormimos mal. Al amanecer, el grupo del cura buscaba a su padre, perdido en el bosque. Nos advirtieron que nuestro campamento fue arrasado y que no volviéramos. El miedo nos enfermó días después. Aún sueño con esa criatura. La visita nocturna ***. Mi bisabuela murió a los 99 años en Naucalpan, donde vivió desde los 5 en una casa tipo vecindad. A mis 10 años me contó que, a sus 15, empezó a tener insomnio y salía al patio a caminar. Una noche, sentada bajo la luna, vio a un hombre alto y delgado en el portón. Al acercarse, él le sonrió, y ella cayó en trance. Despertó horas después, desmayada, con una marca en el cuello. Desde entonces, se volvió sonámbula, saliendo al patio sin recordarlo. Aparecían marcas como mordidas en su cuerpo, pero algo le impedía contarlo. Soñaba con un hombre elegante que la visitaba, prometiéndole llevarla con él. Una noche, su madre la vio en el portón con ese hombre, mordiéndole el cuello. Al gritar, él mostró colmillos y huyó saltando la barda. Su madre rezó con una cruz, y él escapó. Mi bisabuela nunca explicó qué fue aquello. La casa maldita ***. Mi perrito Max murió el día que llegué a mi nueva casa en una ciudad desconocida. Mi papá me ayudó a mudarme y se fue de noche a Chihuahua. Esa noche, mi pareja Rafa y yo sentimos una presencia. Escuché una voz masculina burlarse desde el baño, pero Rafa estaba en la cocina. Sentí ojos en las sombras. Mi papá llamó, diciendo que vio a la muerte en la carretera, una mujer alta y flaca de negro. Rafa confesó haber visto a alguien en la camioneta de mi papá y en la casa antes de llegar. Al día siguiente, notamos que los vecinos evitaban nuestra casa. Las ventanas colindantes estaban tapiadas. Una vecina me dijo que mirara las marcas en la entrada, rastros de balazos mal ocultos. Ahí vivieron narcos que hacían rituales satánicos y secuestraron a alguien. Hubo un tiroteo, y dicen que quedó una entidad, una mujer de ojos estirados. Esa noche la vi en la puerta, sonriendo sin dientes. Huimos y nunca volvimos a vivir ahí. Los hombres flotantes ***. En pandemia, en Ecatepec, fui a casa de mis abuelos durante una tormenta. Cenamos a la luz de velas, pero regresé a mi casa para no enfermarlos. La calle estaba en silencio total, sin ruidos habituales. Al llegar, se fue la luz otra vez. Escuché voces y salí, pero no había nadie. Miré arriba y vi dos hombres flotando a 30 metros, con trajes negros y sombreros de bombín. Gritaron algo y se alejaron. No lo grabé, pero nunca lo olvidaré. Verónica, la bruja ***. Mi familia llegó a Santo Domingo, un cerro que se convirtió en invasión urbana. Mi papá conoció a mi madre en una casa de madera temida por todos, habitada por una vieja. Se enamoraron, pero ella desapareció tras quedar embarazada. La vieja dejó una bebé en casa de mi papá, yo. Él me crió solo tras perder a sus padres. A los 6 años, una mujer empezó a aparecérseme en pesadillas, inmovilizándome. Mi papá decía que era parálisis del sueño.
Mi amiga Lupita la vio una noche y me culpó de golpearla, rompiendo nuestra amistad. En la secundaria, Bernardo me aceptó, pero lo perdí por celos. Una mujer del tianguis me llamó bruja y me ayudó a alejar a la presencia con rituales. Furiosa, busqué brujas en el panteón y pedí vengarme de quien me robó a Bernardo. Lo logré, pero mi papá murió y mi cuerpo se deterioró. Hice trabajos para otros, alimentándome de su odio. Hoy, agotada, rodeada de muertos, comparto esto. Soy Verónica. Quiero que Bernardo y Lupita sepan que fui yo. El miedo tiene olor, y esta noche, al subírseles el muerto, quizás esté ahí, oliéndolo antes de irme.